vértigo saludable. Cuando hablamos de estrés laboral, yo creo que de pronto las personas no están realmente familiarizadas con el tema y mucho menos pueden decir si están pasando por una situación de estrés. El asunto es que, por ejemplo, en la parte laboral, muchas veces las personas están enfocadas a entregar en tiempo y forma algún proyecto, algún pendiente, alguna tarea que le ha sido delegada y eso empieza a generar como cierta tensión, cierto estrés, hasta cierta angustia o ansiedad. Pero estamos como tan habituados que estamos naturalizando ese tipo de reacciones o comportamientos. Incluso bromeando un poco con las épocas, hay gente que es calificada como el Grinch, ¿no? de la oficina. Y el asunto aquí es que pensamos que esto es normal, que esto es parte de su personalidad. No, todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está irritable, no le puedes hablar, cosas así. Y probablemente esta persona esté padeciendo unos niveles de estrés que ya rebasan el promedio, ¿sí? Es más, hay personas que de pronto están padeciendo un proceso depresivo y ni siquiera están enteradas porque no han sido diagnosticadas. De hecho, la confusión de conceptos o el desconocimiento de cosas es lo que nos lleva a naturalizar o a normalizar una serie de actitudes y comportamientos, porque evidentemente estar en un medio de trabajo implica dar resultados. Implica cubrir ciertas metas, llegar a ciertos objetivos y eso nos pone a trabajar de manera más rápida. De hecho, por eso las empresas miden la eficiencia a través de la productividad, ¿no? Hay objetivos de desempeño que se van trazando por fases y que te van diciendo en qué porcentaje estás cumpliendo con una meta. Y entonces se puede decir que alguien no es productivo si no cumple con esas fases y con esos tiempos. El asunto es lo que pasa a nivel emocional con las personas. O sea, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, la productividad es lo primero que se ve impactado. ¿Por qué? Porque una persona que está deprimida tiene menos energía, se vive cansado, está desmotivado, ve la vida gris o simplemente no se concentra igual que antes. Así pasa con la presión o el estrés laboral, que creemos que eso es normal y que eso es lo habitual, pero cuando de pronto te encuentras a una persona que tiene ya contracturas musculares donde no puede mover una extremidad o tiene que estar tomando relajantes frecuentemente para poder seguir haciendo su función, entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿eso es normal? Como especialistas, nosotros cuando aplicamos alguna herramienta para diagnosticar un tema de ansiedad, estrés, burnout, ¿no? Depresión, entre otros, vamos apoyándonos en estas herramientas que nos dan una escala, un porcentaje para saber el nivel de afectación. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que se llama IDARE que mide la ansiedad y te la trata de derivar en una situación para definir si es como estado o como rasgo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo diga tengo depresión a soy depresivo. Si yo digo tengo depresión, estamos hablando de que es algo temporal, pasajero, que se va a curar, ¿sí? Que se va a resolver. Pero decir soy depresivo quiere decir que soy la depresión andando, en pocas palabras. La ansiedad como rasgo es que ciertos factores, ciertas situaciones me predisponen a padecer ansiedad, pero como estado es que ya mi personalidad implica niveles de ansiedad importantes. Entonces, por ejemplo, es importante que las empresas cuenten con herramientas que les permitan saber si la carga de trabajo, los tiempos de trabajo son los que producen el nivel de estrés, de ansiedad o de depresión o desgaste que puede tener un colaborador. Y eso te va a dar pauta para hacer intervenciones. A veces el asunto llega a una derivación clínica que puede ser médica o psicológica. La parte médica es cuando una persona ya por el nivel de ansiedad, estrés o depresión que está enfrentando requiere de una medicación que le ayude a contener y erradicar en lo posible esos niveles de estrés, de ansiedad. Ahora, esto es una intervención parcial, porque si por ejemplo la carga de trabajo, y lo hemos venido observando en las últimas 2 décadas principalmente, muchas empresas como parte de su estrategia para ser rentables hacen recortes de personal y entonces las cargas de trabajo se vuelven muy abrumadoras. Las personas se quedan más tiempo en el trabajo, las personas tienen un desgaste emocional mucho más fuerte. Entonces, si la empresa no cuida esas cargas de trabajo, por más que esté atendido médica o psicológicamente, el nivel de estrés se va a mantener. Y entonces, evidentemente, esto lleva a pique o a quiebre a una persona.
Entonces las empresas ahí lo que tienen que ir trabajando son herramientas para manejar el estrés, para regularlo, para canalizarlo, alternativas de seguimiento y de apoyo médico que permitan que las cosas empiecen a fluir nuevamente y que la persona se recupere. Pero al cuidar las cargas de trabajo y el cómo se va delegando, eso es lo que puede también contener y erradicar este tipo de padecimientos. Hay muchos rasgos que son observables. Por ejemplo, hay personas que les sudan mucho las manos, ¿sí? Hay personas que empiezan a sentir todo el tiempo como cierto estrés, cierta ansiedad, y que se traduce en gastritis, en colitis nerviosa, que se puede traducir, por ejemplo, en dolores de cabeza, migrañas. Hay personas que su sueño se ve alterado. Hay personas que tienen tal cantidad de trabajo que de pronto ya no salen a comer. Y ni siquiera hay como este respiro para decir, a ver, me desconecto tantito, como, me relajo y me recupero para volver a retomar. No, piden la torta por alguna app o piden algo y están comiendo y siguen trabajando. Otros, pues la ansiedad los lleva a comer, y entonces tú puedes estar satisfecho en el sentido de ya lograste satisfacer lo que te pide tu cuerpo, pero sigues comiendo. Y entonces esto deriva en una obesidad, pero eso ya es por ansiedad, no por hambre. Entonces sí hay varios indicadores que nos hacen saber que ya hay un problema de manera palpable. Yo creo que hay que trabajar en la conciencia situacional, es decir, entender que de pronto nuestro ritmo de vida y nuestras labores tienen un nivel de estrés. Si tú te estás dando cuenta que tu personalidad se ve rebasada frecuentemente por la carga de trabajo, por la dinámica de la organización, en un sentido muy sano sí habría que preguntarse, ¿este trabajo es para mí? ¿Yo voy a poder seguir manejando esto sin afectar mi salud? Si la respuesta es no, la idea sería empezar a pensar en qué alternativa puedo buscarme. Los jefes o los dueños tendrían que pensar que si tienen en su organigrama líderes tóxicos, hay que trabajar con estas personas para que se vuelvan verdaderos líderes, no tóxicos, sino líderes más compasivos, más empáticos, más humanos, que vean al individuo como persona, no como número de empleado, no como alguien que nada más me está para dar un resultado. Si yo soy dueño de empresa, creo que es importante trabajar en esquemas que den prestaciones emocionales. Es decir, no nada más dar un salario económico, no nada más cubrir con las prestaciones de ley. No, a veces otro tipo de prestaciones, como abrir espacios para que el colaborador se pueda relajar, buscar charlas, programas de salud, algún sistema que beneficie la calidad de vida de las personas. Eso es algo que le beneficia al dueño de negocio. ¿Por qué? Porque la persona productiva en menos tiempo se vuelve más efectiva. La persona que está minada en la esfera emocional, en la esfera física, no te va a rendir el 100 que tú necesitas.